una reforma al Código Orgánico del Ambiente. Estamos decidiendo sobre quién tendrá el patrimonio o el manejo del patrimonio natural del Ecuador. Estamos decidiendo si el carbono de nuestros bosques, de nuestros páramos, de nuestros manglares y de nuestros territorios será administrado bajo la autoridad soberana del Estado ecuatoriano, o si definitivamente terminamos entregando poco a poco decisiones estratégicas a intereses privados o a mecanismos internacionales. Porque cuando hablamos de carbono, hablamos de territorio. Cuando hablamos de territorio, hablamos de soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de la Constitución. Como legisladores, tenemos la obligación de garantizar que ninguna norma permita, directa o indirectamente, disminuir la capacidad del Estado para decidir sobre sus recursos naturales. Por eso debo expresar mi profunda preocupación, porque el texto de hoy llega al Pleno manteniendo disposiciones que, lejos de fortalecer la gobernanza climática, generan incertidumbre y abren espacios para vulnerar constituciones preestablecidas. Primero, la soberanía de los recursos naturales y los activos de carbono. El Ecuador es un Estado soberano. Nuestra Constitución reconoce que los recursos naturales pertenecen al Estado y que corresponde exclusivamente a este regular su aprovechamiento. Sin embargo, el proyecto no establece una prohibición expresa para impedir que mecanismos internacionales o mercados de carbono terminen condicionando decisiones nacionales. Ese vacío es extremadamente peligroso, porque una cosa es participar responsablemente en mercados de carbono y otra muy distinta es permitir que esos mercados condicionen la planificación territorial, la política ambiental o el manejo de nuestros recursos estratégicos. Nuestra línea roja es absolutamente clara. Toda participación en mercados de carbono debe garantizar que el Estado ecuatoriano conserve el control absoluto sobre sus recursos naturales, sobre su territorio y sobre todas sus decisiones climáticas. Segundo, el riesgo de privatización encubierta del Registro Nacional de Carbono. El artículo 254 permite delegar la operación del Registro Nacional de Carbono a terceros. Y aquí nos preguntamos, ¿quién administrará esa información? ¿Quién controlará los datos estratégicos sobre proyectos de carbono? ¿Quién tendrá acceso al inventario nacional? Estamos hablando de información estratégica para el Estado, no de un simple trámite administrativo. Delegar esa función significa abrir la puerta para que empresas privadas administren información que forma parte de la política ambiental y económica del Ecuador. Eso no fortalece la institucionalidad, más al contrario, la debilita. Por ello considero indispensable prohibir expresamente cualquier forma de administración privada del Registro Nacional de Carbono. Ese registro debe permanecer exclusivamente bajo el control del Estado ecuatoriano. Tercero, consulta previa, libre e informada. Quizás uno de los aspectos más preocupantes del proyecto sea el tratamiento que se dé al derecho de la consulta previa, libre e informada. El texto incorpora la frase, o el consentimiento cuando corresponda. Una frase aparentemente sencilla, pero jurídicamente muy peligrosa, porque relativiza un derecho que la Constitución reconoce como inalienable. El artículo 57 de nuestra Constitución no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Sin embargo, este proyecto remite los protocolos de consulta a futuras normas secundarias, y aquí existe una enorme contradicción. La Ley Orgánica de Consulta Previa continúa pendiente en esta Asamblea desde noviembre del año 2025. Han pasado meses y seguimos sin desarrollar ese derecho fundamental mediante ley. Mientras tanto, pretendemos llenar ese vacío con reglamentos administrativos. Eso definitivamente es inaceptable. Y deja en estado de indefensión a comunidades, pueblos y nacionalidades frente a intermediarios privados conocidos internacionalmente como los llamados Carbon Convoy, cuya actuación ha sido ampliamente cuestionada en distintos países. Los derechos constitucionales no pueden depender de reglamentos, deben estar protegidos bajo la ley. Cuarto, protección de las comunidades. Este proyecto tampoco contiene una prohibición expresa contra el desplazamiento forzoso de poblaciones.
Ese silencio también preocupa, porque si una ley no prohíbe claramente determinadas prácticas, termina permitiéndolas. La legislación debe establecer que ningún proyecto climático podrá provocar desplazamientos involuntarios sin compensación justa, garantías de habitabilidad y pleno respeto a los derechos humanos. Las comunidades no pueden convertirse en víctimas de una transición climática mal diseñada. La justicia climática también significa justicia social. Quinto, protección de los ecosistemas más frágiles. El proyecto tampoco prohíbe expresamente proyectos en bosques primarios ni en páramos vírgenes. Y aún más grave, no impide el reemplazo del bosque nativo por monocultivos forestales comerciales. No podemos aceptar, compañeros asambleístas, que se presente una restauración ambiental, aquello que en realidad constituye sustitución ecológica. Un monocultivo jamás reemplaza un bosque primario. Un monocultivo no reproduce la biodiversidad, no conserva los mismos ciclos hidrológicos, no mantiene la misma riqueza biológica. Permitir aquello sería legitimar un verdadero ecocidio disfrazado de economía verde. El Ecuador, país megadiverso, no puede convertirse en escenario del llamado monocultivo verde. Sexto, la doble contabilidad de carbono. El artículo 253.1 delega la prevención de la doble contabilidad a la discrecionalidad de la autoridad ambiental, pero ese principio no puede quedar sujeto a interpretaciones administrativas. Debe estar expresamente prohibido en la ley, porque la doble contabilidad significa contabilizar la misma reducción de emisiones 2 veces para cumplir las metas nacionales y simultáneamente vender esos mismos créditos en mercados privados. Eso, colegas asambleístas, distorsiona completamente la integridad ambiental y pone en riesgo la credibilidad internacional del Ecuador. La ley debe prohibirlo categóricamente esta aseveración. Séptimo, el excesivo traslado de competencias a normas secundarias. Los artículos 253.1 y 253.3 contienen disposiciones meramente declarativas. No regulan, no establecen requisitos, no fijan sanciones, simplemente remiten todo al Ministerio del Ambiente y ello genera 3 graves consecuencias. Primero, produce inseguridad jurídica. Cada gobierno podrá modificar los requisitos mediante simples reglamentos, contrariando el artículo 82 de la Constitución. Segundo, vulnera el principio de reserva de ley previsto en el artículo 132 de la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los derechos y obligaciones fundamentales no pueden quedar sujetos a decisiones administrativas. Y tercero, abre el riesgo de una apropiación indirecta de los servicios ambientales. Recordemos que el artículo 74 de nuestra Constitución es categórica. Los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. Su regulación corresponde exclusivamente al Estado. Por eso, no podemos permitir que una norma secundaria termine definiendo aquello que la Constitución reserva para la ley. Señor presidente, colegas asambleístas, nada de lo que expongo constituye una preocupación aislada. Todos estos riesgos fueron advertidos durante el trámite legislativo, fueron señalados en las observaciones presentadas por las compañeras asambleístas Verónica Íñiguez y Mariana Yumbay, fueron advertidos por las organizaciones sociales, por pueblos indígenas, por académicos, por especialistas en derecho ambiental, por expertos en mercados de carbono. Sin embargo, esas observaciones no fueron acogidas en el informe para segundo debate. Colegas asambleístas, todavía estamos a tiempo de corregir. Todavía estamos a tiempo de construir una ley que proteja al ambiente sin comprometer nuestra soberanía ecuatoriana, que impulse la acción climática sin privatizar funciones estratégicas del Estado, que respete los derechos colectivos sin debilitarlos mediante reglamentos, que proteja nuestros bosques sin convertirlos en mercancía y que fortalezca la institucionalidad, sin abrir espacios para nuevas formas de apropiación de nuestros recursos naturales, porque defender el ambiente nunca puede significar renunciar a la soberanía, porque combatir el cambio climático jamás puede hacerse sacrificando derechos constitucionales y porque la naturaleza
patrimonio de todos los ecuatorianos, merece una ley sólida, transparente, constitucional y verdaderamente protectora. Devuelvo la palabra, señor presidente. Muchas gracias.